Perfecto. Listo. Primero de todo, quiero agradecer a Carmen la invitación que me ha hecho para estar aquí. Para mí es todo un honor y es un honor que estéis invirtiendo vuestro tiempo pues, en escuchar y sobre todo quiero aportar el máximo de amor posible y que os pueda ayudar el máximo posible también. Vamos a ir utilizando el chat porque para mí si yo lanzo una pregunta y escribís la respuesta, como vais a tener que pensar lo que os he preguntado, la vais a integrar, ¿sí? Y eso no se os va a olvidar nunca. Entonces os animaré mucho a que escribáis en el chat porque sé que os ayudará mucho a integrar, ¿sí? Y para mí es fundamental que, ya que estamos invirtiendo este tiempo, que nos podamos llevar el máximo de conocimiento. Yo tengo la etiqueta, ¿no? Porque al final todos tenemos etiquetas, todos tenemos personajes y me dedico al campo de la salud. Empecé como fisioterapeuta, luego como osteópata, estudié acupuntura y estudié psiconeuroinmunología clínica. Básicamente salud integrativa. Es a lo que me dedico. Me gusta contemplar a la persona en un contexto social, en un contexto familiar, ¿no? Cómo se está relacionando consigo mismo y cómo se relaciona con ese mundo externo. Y esto que estoy aquí compartiendo creo que es muy importante porque la gran mayoría de experiencias somáticas que tenemos son por cómo gestionamos la realidad. ¿Sí? ¿Cómo gestionamos esa realidad externa dentro de nuestro propio mundo interno? Pensar que ya solamente cuando nos levantamos por la mañana y abrimos los ojos, ya tenemos toda esa intención, todo ese poco puesto fuera. Si no nos hemos dado permiso, ¿no? Pues bueno, para darnos como, wow, estoy aquí, estoy vivo, qué viene este día qué viene hoy, ¿no? Todos los días cuando abrimos los ojos es un día mágico, es un día de oportunidad, es un nuevo nacimiento, es una oportunidad para crear. Y para mí es muy importante, ¿no? No abrir los ojos, entrar ya en ese mundo de forma automática, sino darnos esos espacios para poder crear. Hoy me gustaría hablaros de uno, dos, tres, cuatro partes importantes. Esta charla sigue como un poquito una continuidad que hicimos que se llamaba Mentalidad Iron Man y de esa charla nació, en base a preguntas que estuvisteis haciendo, cómo yo me fui preparando, ¿sí? Este Iron Man a través de la nutrición funcional. Básicamente los inmunocales, luz boosters, etcétera, etcétera. Y entonces vamos a ir hablando de partes más teóricas de cómo los diferentes productos que tiene Inmunotech me ayudaron a poder alcanzar. Para contextualizar un poquito, yo nunca había hecho un Ironman, tenía 44 años, fue el año pasado, el 13 de julio del año pasado. No sabía nadar, no tenía neopreno, no tenía bici y realizando una estrategia adecuada, teniendo un sueño, una ilusión, ganas, lo pude hacer real, ¿sí? Para que entendáis, un Ironman lo hace el 0,005% de la población, acaba en un Ironman. Estamos hablando de 3,8 kilómetros nadando, luego 180 kilómetros en bici y luego correr una maratón. Y lo pude lograr en 14 horas. Entonces, no va de el Ironman, porque cada uno de nosotros, lo digo muchas veces, tiene su propio Ironman en su vida, sino va de entender cómo elevar nuestra energía y nuestra vitalidad para tener mayor capacidad de adaptabilidad, para llegar a nuestros hijos, para llegar al trabajo, para llegar a donde tengamos que llegar, para llegar a alcanzar, por ejemplo, nuestros sueños. Porque creo que este nutriente nos permite alcanzar nuestros sueños porque nos da ese empuje de energía. Así que vamos a hablar un poquito el concepto de materialización, que es algo que me interesa mucho de poderos explicar. Vamos a hablar del concepto de hábito y entenderéis por qué. Vamos a hablar de la nutrición funcional y el poder de la intención. ¿Os parece interesante? Ponedlo aquí por el chat a ver si os parece. Y si no, a ver, ¿os parece interesante? Ponedlo por aquí por el chat. Venga, venga. Quiero que me digáis sí, sí, mucho, mucho. Venga, darle ahí al teclado. Sí, sí, sí. Bien. Genial. Me parece estupendo. Primero de todo, quiero deciros que los sueños están en el cielo. Los sueños es energía sutil, ¿sí? Nosotros conectamos a través de ellos, a través del sentir, ¿sí? Luego, a través de una función secundaria que es la mente, buscamos
cómo procesarlos o cómo poderlos hacer real. En la medicina china, esto me gusta mucho explicarlo con la medicina china. Decidme si se ve bien la pizarra. ¿Se ve bien aquí? Sí, ¿no? Vale. En la medicina china, esto sería una persona, espera, voy a poner en negro, sería una persona, y se dice que en las partes superiores nos conectamos con el mundo sutil, que sería el mundo sutil es el mundo invisible, ¿sí? Es el mundo de las estrellas, ¿sí? Es lo que se conocería en la medicina china como el padre, ¿sí? En cambio, abajo encontraríamos la Tierra, encontraríamos el mundo de la materia, encontraríamos la energía densa, ¿sí? Pero para poder alcanzar un sueño o una conexión, con esto lo decía Mozart. Mozart decía, yo simplemente transcribo lo que Dios me dicta. Y muchos otros grandes hablaban siempre, ¿no? Que escuchaban una voz y esa voz la traían aquí a la Tierra. Muchas de las investigaciones, si leéis, veréis que grandes científicos hablaban de esto. Entonces, para poder hacer real esto aquí, necesitamos algo que se llama acción. Pero también entendí que a través de la acción yo puedo materializar, pero para ello necesito una planificación, necesito un plan. ¿Sí? Si no hay un plan, Mauricio lo dijo en el Inmunofest y me gustó muchísimo, ¿no? Dice, está bien improvisar, sí, pero tener un plan. Sí, la improvisación siempre va a estar ahí, porque cada día tú tienes algo y tienes que aprender a mover todas las fichas. Pero el plan es como el foco, es como la dirección. ¿Sí? Tienes que tener foco, siempre es la dirección, y tienes que tener claridad. Porque por mucho foco, por mucha luz que le pongamos, si no hay claridad, si hay niebla, yo no voy a ver nada. ¿Sí? Tiene que haber siempre foco y claridad. Y contra más específicos seáis en el plan, mayor capacidad tendréis de ir de un punto a un punto B. ¿Sí lo entendéis esto? Ponerlo por aquí. Ponerlo por aquí. Eso, ponerlo. Ahí, perfecto. Por lo tanto, yo tenía que hacer un plan y una estrategia, ¿sí? Con esta nutrición funcional. Me encanta. Ahí. Con esa nutrición funcional. Cuando tú quieres investigar, yo siempre digo que no pude coger a un Iván y decirle, mira, este Iván no va a hacer nada de nutrición funcional y este Iván sí lo va a hacer, ¿sí? Lo vamos a separar. A ver qué pasa, si este Iván llega, por ejemplo, a la salida del Ironman o llega a acabar el Ironman o no llega. Es que no se puede estudiar, ¿no? Lo que sí que pude experimentar son las sensaciones que tuve y la capacidad de adaptabilidad que tuve. Recordad, no empecé de cero porque yo hago deporte, pero estamos hablando de algo que es bastante extremo. Y yo no quería perder la salud por el camino. Esto también era una de mis premisas. Yo no lo quería dar todo por un sueño, ¿sí? Pero sí que lo quería disfrutar, lo quería hacer con ilusión y lo quería hacer con mucho amor. ¿Ok? Cuando hacemos un plan, quitamos dudas y tenemos certeza. Esto es muy importante. Cuando yo tengo dudas, genero miedos y cuando genero miedos me quedo en la paralización. Cuando yo tengo un plan de acción, tengo certeza absoluta. ¿Sí? Y esa certeza absoluta es lo que me permite ir de un plan A un plan B. Llegar de un punto A, perdonad, a un punto B. ¿Sí? Por lo tanto, tuve que elaborar una estrategia, ¿sí? Con los diferentes inmunocales para poderme ayudar a optimizar. Y esto es lo que luego iremos explicando paso a paso de cómo lo pude ir haciendo. ¿Sí? Tenéis que entender, yo cuando estudié PNI, wow, era malísimo con la suplementación. Siempre decía, me voy a tomar esto y luego estaba 4 o 5 días y se me olvidaba de tomar. Y no sé por qué con Inmunocal o con los diferentes productos no me pasa esto. Soy súper fiel. Es más, cuando viajamos es casi lo primero que entra en la maleta. Digo casi, por no decir lo primero. Y viaja con nosotros en todos los lugares, ¿no? Entonces, para mí es importante entender que cuando vamos a introducir algo nuevo a nuestro cuerpo, ¿sí? O a nuestra vida, va a interactuar directamente sobre nuestros hábitos. Por eso muchas veces cuesta cambiar las cosas, porque los hábitos están unidos a algo que se llaman inercia. Los hábitos es muy interesante esto, porque cuando tú acompañas a personas a salir, por ejemplo, de un problema crónico, tienes que darte cuenta que hemos llegado a un punto, a una enfermedad, por diferentes acciones, decisiones y hábitos que hemos tenido. ¿Sí? Si nosotros queremos intentar revertir o transformar o cambiar, hay que hacer cambios. Hay que hacer cambios en nuestra vida.
El doctor Bach decía, la enfermedad no es un problema, simplemente es un indicativo de que hemos separado nuestro camino y debemos de volver a él. Sí, esto es súper importante. Entonces, tenemos que entender que los hábitos, y esto lo veréis con personas que les cuesta tomarlo, los hábitos se construyen a lo largo de una línea del tiempo y se construyen a lo largo de la línea del tiempo que es horizontal, porque hay dos tipos de tiempos, el vertical y el horizontal. Tienen una inercia porque vienen del pasado y hay mucha repetición. Están integrados dentro de nuestro inconsciente o subconsciente. Cuando nosotros queremos hacer cambios, tenemos que hacerlos de forma consciente y voluntaria. Y eso al principio necesita eh, como mucho cariño, mucho amor, ¿sí? Adherirlo a otro hábito para poder ir logrando que ese hábito de ser de consciente a que empiece a ser de forma inconsciente. ¿Sabéis la diferencia entre el consciente y el inconsciente? Ponérmelo por aquí, ¿sí? Quiero saber que todos lo sabéis. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ponerlo por aquí. Sí. Posición por aquí. Quiero ver que todos lo sabéis porque es importante. Perfecto, así voy viendo. Bien, bien, bien. Vale, entonces, cuando introducimos un nuevo hábito dentro de una planificación, tenemos que coger mucho orden, tenemos que coger compromiso, tenemos que ser disciplinados, porque si no rápidamente esta inercia va a hacer que soltemos el hábito. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que tuve que hacer es decir, ok, tengo que dar paso a una nueva evolución de mí mismo. Tengo que soltar esas creencias que me limitan y darme la oportunidad de evolucionar. Porque la evolución no viene de que tengamos que hacer muchas cosas, sino que más bien tenemos que aprender a dejar ir, a soltar, ¿sí? Porque ya está todo dentro de nosotros mismos. Pero la programación que hemos ido recibiendo de forma inconsciente desde que somos muy chiquititos, es lo que nos acaba limitando la expansión de nuestra conciencia. ¿Sí? ¿Esto lo entendemos? Entonces, es importante que al principio vayamos repitiendo, repitiendo y tengamos ese plan. Y lo digo porque yo, por ejemplo, cuando salía con la bicicleta, para no perder el equilibrio familiar, yo me iba a las 5 de la mañana. Y para ir a las 5 de la mañana, yo me tomaba mis inmunocales a las 4:30. Porque para mí era importante. Entonces, para yo poder tomarme los inmunocales a las 4:30 y poder salir a las 5, me lo tenía que preparar el día de antes. Entonces yo me ponía los inmunocales, tenía que aprender lo que se llama nutrición de carrera. Tenía que aprender a comer dentro de la bici, o sea, corriendo en la bici. Entonces tenía que decir, me pongo el inmunocal, a los 30 minutos llevo esto, a las 5 horas me tomaré un energy. Entonces todo lo tenía como programado encima de la mesa de la cocina. Simplemente lo tenía que cargar con un orden y eso lo tenía que llevar. Si yo no tuviera ese plan, sería un desastre, porque no lo podría poder hacer. ¿Sí? Entonces, es importante que y a mí me gusta, ¿no? Cuando vayamos a experimentar algo, por ejemplo con los inmunocales, pues que haya un para qué también, ¿no? Hay veces que las personas buscan algo muy determinado, pero debemos de abrir también nuestro enfoque, porque a mí me preguntan, oye Iván, ¿esto puede ayudar a una persona, por ejemplo, con diabetes? Y hay testimonios de diabetes. Para mí, cada diabetes es diferente, porque yo no sé la disfunción del páncreas de dónde viene. Es fácil decir que una diabetes es producida por una disfunción pancreática, pero ¿de dónde viene esa disfunción? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la causa? Tal vez si esta persona se siente con más energía, duerme mejor, tiene más sueños, tal vez, tal vez sí, tal vez no, se puede revertir, puede mejorar. No sé dónde está anclada esa enfermedad, ¿sí? Pero lo que sí que sé es que este nutriente, sobre todo los inmunocales o los boosters, nos dan una energía donde nosotros podemos utilizarla para empezar a ser dueños de nuestra vida. Cuando no tenemos energía, ¿cómo se siente uno? ¿Se siente guay o se siente, he hecho una mierda? A ver, ¿cómo te sientes? Va. ¿Tienes ganas de hacer, de crear? ¿Te sientes con ilusión de llegar a casa y coger a los niños? ¿O he hecho un fideo? Eso me ha gustado, he hecho un fideo. Exacto. ¿Vale? O sea, esto es importante porque para mí los inmunocales, lo digo, el regular viene del cielo, lo he dicho muchas veces, y ha venido a transformar la humanidad. ¿Sí? Tenemos algo que genera un impacto real en la sociedad porque nos da energía. Está la gente agotada, está la gente fulminada. Hay muchísimos zombies viviendo ahí fuera.
que ni siquiera se dan cuenta de que están vivos, ¿sí? Entonces, para mí tenemos un despertar, algo muy bonito, donde podemos transformar realmente la vida de las personas. Cuando hablo de nutrición funcional, ¿sí? Me gustaría explicaros los diferentes nutrientes que fui tomando y hablaremos algunos aspectos de fisiología, ¿vale? Porque siento que son importantes de entender. ¿Sí? ¿Os parece bien? ¿Os gustaría? ¿Sí? Bien, eso es. Me decís que sí, pero quiero que me lo pongáis aquí. Bien, bien, bien. Venga, os voy a hacer un ejercicio, va. El inmunocal regular, ¿qué tres aminoácidos esenciales tienen que son muy poderosos? Va, ponerlos aquí. Uno ya lo tenéis que conocer, que empieza por C, va. La ci... La cisteína. Muy bien. Muy bien, los tenéis ahí. Muy bien. Y es rico en triptófano, es rico en leptina, ¿sí? Entonces, el triptófano, ¿cuántas personas que están aquí duermen mejor desde que se toman los inmunocales? Ponerlo por aquí por el chat. Ponerlo por aquí. Yo. Eso es, tenéis que entender que el cuerpo, ¿sí? Cuando alguien va al gimnasio, el cuerpo no crece en el gimnasio. El cuerpo crece en la fase profunda del sueño. El cuerpo se repara en el sueño. Las personas que duermen mal no se van a reparar nunca. Las personas que duermen bien se recargan. Entonces, imaginaros ya, el triptófano pasa a ser serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que nos ayuda a sentirnos mejor y la serotonina se va a convertir en melatonina. Si nosotros dormimos mejor, vamos a tener mayor capacidad de gestionar, por ejemplo, el estrés, que es uno de los grandes problemas que encontramos en este mundo moderno. Narices, España ha sido el país con más consumo de antidepresivos del mundo. ¿Sí? Yo lo veo en la clínica. Por nada ya te están dando tramadores. Bueno, tramadores y muchísimas otras cosas más. ¿Sí? Entonces, esto desconecta a las personas de su vida. Porque yo he tenido gente delante de mí en la clínica que se les cae hasta la baba, literalmente, de la carga farmacológica que llevan. Que yo no estoy en contra de los fármacos, todo lo contrario. Los fármacos son muy necesarios para un nivel de población. Personas que no quieren hacer cambios en su vida, creo que es súper importante que estén ahí los fármacos, pero también hay que dar una vuelta, ¿sí? Hay que dar una vuelta con toda esa carga que se está haciendo. Por lo tanto, los inmunocales son una bendición porque una de las cosas que van a hacer es activar la fase 2. A ver, ponerla aquí, la fase 2. A ver, ¿a quién lo sabe? La fase 2. A ver quién lo sabe, a ver. Esto es muy importante. La fase 2. Venga. Aunque seas un novato, Juan, lanza. No hay problema. Yo no sabía ir en bici, no tenía neopreno. ¿Sabes? Me caí de la bici y... Fase 2, venga. Os lo digo, la fase 2 hepática. ¿Sí? La fase 2 hepática necesita altos niveles de glutatión. Si no tenemos niveles de glutatión, que luego os explicaré por qué, la fase 2 hepática, la metilación, no va a funcionar nunca bien. ¿Qué sucede con eso? Mayores niveles, por ejemplo, de estrógenos, mayor toxicidad porque el cuerpo, el hígado, no puede metilar, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, lo que estamos diciendo, residuos farmacológicos o residuos de metales pesados o toxicidad corporal, ¿sí? Es súper importante que los niveles de glutatión estén equilibrados, ¿sí? Para que nuestro hígado funcione bien. Por eso, lo primero que hace el cuerpo cuando tomamos un inmunocal es ayudarnos a desintoxicar, porque no podemos generar energía celular en un cuerpo que tiene toxicidad. ¿Sí? Primero ayuda a decalar, a limpiar y luego aumenta nuestra energía celular. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que tomé sí o sí fue el regular. Sí, el regular para mí fue algo maravilloso de tomar. Esto yo lo he dicho a alguno de vosotros, que yo cuando entré en el proyecto lo quise experimentar más de un mes, me lo tomaba solo el regular. No le ponía ningún booster, no le puse ningún platinum. Quería experimentar y sentir qué es lo que el doctor Bonus trajo, qué es lo que nos trajo aquí a la Tierra después de 20 años de investigación. Quería experimentarlo. Y para mí fue una experiencia muy bonita porque tiene un sabor especial, tiene un sabor original. No puedes tomártelo rápido, te tienes que sentar. Raj Winder, mi compañera de trabajo que es de la India, siempre dice beber sentados, no de pie.
es importante siempre beber sentados. Entonces, cuando tú te tomas un regular, solo tienes que sentarte, te lo tomas en un estado muy meditativo, sientes cómo se integra dentro de ti. Luego no, luego ya he ido añadiendo otras cosas y a medida que he ido aprendiendo, por eso no te preocupes, Juan, a medida que he ido aprendiendo, te das cuenta de la importancia, por ejemplo, que tiene el booster verde. ¿Sí? Y ahora hablaremos del booster verde. ¿Sí? ¿Os parece bien? ¿Tenéis ganas de saber un poquito más del booster verde? ¿Por qué es importante y en qué nos puede ayudar el booster verde? Para mí es otra bendición. El regular y el booster verde creo que a la gran mayoría de la población nos iría muy bien tomarlo. Y el booster verde es muy interesante porque es rico en sulforafano. ¿Sí? El sulforafano ayuda a activar, ¿sí?, una proteína que se llama el NRF2, ¿sí? Y esta proteína lo que hace es activar una cascada, ¿sí?, de genes que son antioxidantes para nuestro cuerpo. Esto ya sucede de forma natural. Mirad, y esto es una célula. Creo que esto también es importante de entender y es una de las preguntas que yo me hacía, ¿vale? Si esto es una célula, encontramos lo que es el núcleo, ¿os acordáis del cole? El núcleo y el citoplasma, ¿sí? Aquí se encuentra el NRF2 unido a otra proteína que es el KEAP1. Da igual los nombres, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, es como que el KEAP1 está unido al NRF2 y lo mantiene inactivo. Cuando nosotros estamos sometidos a un estrés físico, mental, emocional, ¿sí?, el cuerpo empieza a generar unos mecanismos de compensación. Entonces, este estrés lo que hace es que genera unos ciertos radicales libres y lo que hace es que el KEAP1 libera el RRF2. Cuando lo libera, pasa dentro del núcleo y ahí es donde se activa la cadena de genes. ¿Sí? Pero claro, estamos activando una mecánica antioxidante a base de darle golpes a nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que va a pasar si yo estoy todo el día estresado? Claro, el KEAP1 va a empezar a liberar el NRF2, pero ¿cómo voy a acabar yo al final del día? Agotado, niveles de glutatión por el suelo. Sí, eso es lo que está pasando ahí fuera. Gente ojerosa, blanca, sin energía, ¿sí? Porque el estrés está haciendo todo el tiempo que esto se esté liberando, porque intenta compensar. Aquí viene el famoso, ¿sí? ¿Lo habéis sentido? El redox. ¿Lo habéis sentido, el efecto redox? ¿Sí? El efecto redox es una mecánica de equilibrio corporal. ¿Entre qué? Entre la oxidación, ¿sí?, entre los desgastes que va haciendo el cuerpo y la oxidación celular, ¿sí? Entonces, cuando el cuerpo pierde ese equilibrio es cuando se inflama, ¿sí? Es cuando entra en fatiga, inflamación de bajo grado, es cuando empieza a generar dolor, dolor articular, que te dicen, me duele aquí, me duele todo, ¿sí? Estoy inflamado. Genera aislamiento social, porque genera neuroinflamación. La gente, cuando tú tienes fiebre, ¿sí?, ¿qué es lo que quieres? ¿Irte con los amigos o quieres quedarte encerrado? Ponerlo aquí en el chat. ¿Te vas con los amigos o te quedas encerrado? Ponerlo. Ponerlo aquí en el chat. ¿Qué haces? Encerrado. Ahora imaginaros la cantidad de personas que están neuroinflamadas que están por ahí fuera. ¿Van a tener ganas de relacionarse o van a estar tristes, apáticas, ¿sí?, quejosas, ¿sí?, sin ilusión, sin ganas? Yo entiendo que puede interesar que haya un nivel de población que sea así, ¿sí?, que seamos ovejas, hay de rebaños de ovejas, pero aquí hemos venido a soñar, aquí hemos venido a experimentar esta vida, que se acaba, que se acaba, que de momento hay algo que todos sí o sí tenemos seguro, ¿sí? Entonces, hemos venido a jugar y para jugar necesitamos esa energía. Entonces, tenéis que saber que el sulforafano nos va a ayudar muchísimo a generar estos genes antioxidantes del cuerpo y esto es muy bueno para nuestras células. Es como que le damos de comer a las células. ¿Sí? Es como que estamos haciendo una nutrición a nivel de las células. No voy a generar esta cadena de genes a base de golpes, sino lo hago a través del sulforafano,
El CAP1 libera el RF2, va al núcleo y activa la cadena. Lo hace de una forma amable, lo hace conectado desde el amor, no lo hace a través de los golpes como lo puede hacer el estrés. ¿Sí? ¿Lo podéis ver la diferencia? Porque tenéis que saber que el RF2 se va a activar siempre en nuestro cuerpo, como mecánica de compensación. La diferencia es desde qué lugar lo hace. ¿Sí? O lo haces con el sulforafano, por ejemplo, en el brócoli lo encontraríamos. O bien lo hacemos a través del estrés o del daño traumático o del shock emocional o de las diferentes vías que pueda existir. ¿Ok? Por eso es tan importante combinar, desde mi punto de vista, un regular con un booster verde. Cuando hice la presentación en el Inmunofest, eh, Nathan decía que para sacar a una persona de un síndrome de fatiga, de sobreentreno, había que consumir unos 30 gramos de sulforafano al día. O sea, cada stick que tenemos tiene 10 gramos. Pues habría que consumirlos 30 gramos. Yo en la clínica, cuando tengo, sobre todo a mis compañeros de trabajo, cuando tienen gripe, cuando están cansados, cuando han tenido alguna infección de orina, sí o sí, yo les preparo los 30 gramos de sulforafano al día. Y los inmunocales están en mi trabajo para mis compañeros de trabajo, porque yo quiero que se sientan bien, que tengan energía, porque imaginaros, ¿no? ¿Qué diferencia entre poder tomar el nutriente, qué ambiente de trabajo generaría o no tomarlo? ¿Sí? Para mí es súper importante. Otra de las cosas que tomé fue otra joya de la corona. Luego os explicaré el cómo lo hice, ¿vale? Que fue el Sport. El Sport tardé mucho tiempo en tomarlo y Andoni, que muchos de vosotros lo conocéis, él me decía, hermano, tienes que probarlo. Y yo, bueno, ya lo probaré. Para el Ironman no hubo más remedio. Y voy a hacer un Ironman, tiene el nombre de Sport, sí o sí tenía que probarlo. Entonces, al principio lo experimenté, no quise saber nada, sí, óxido nítrico, pero no quería saber nada. Ahora ya conozco más o menos las vías de cómo se puede generar ese óxido nítrico. ¿Sí? ¿Os gustaría saber un poquito cómo se genera ese óxido nítrico de un sport y por qué es tan importante y cómo eso nos puede ayudar en el día a día o en la vida? ¿Sí? Venga, eso es, eso es. Mirad, uno de los grandes problemas que hay en la sociedad es el sedentarismo. Vamos, es muy elevado. La gente hace deporte, sí, 1 hora al día y está 9 horas sentada. Son sedentarios con 1 hora de ejercicio al día, pero somos sedentarios. Cuando yo estoy sentado, bloqueo mi diafragma, bloqueo mi intestino. Y cuando bloqueo el diafragma y bloqueo mi intestino, también dificulto mi función respiratoria. Muchas de las personas que están sentadas tienen lo que se conoce como una actitud cifótica, es decir, la espalda. Quito la célula, ¿eh? La espalda se queda curvada, ¿sí? Lo habéis visto alguna vez, ¿no? Porque se respira con la parte posterior del pulmón. Claro, el pulmón por delante no puede, porque estamos sentados. ¿Y qué hace el pulmón? Crea espacio detrás. Son personas que tienen insuflado muchísimo el pulmón. Cuando eso pasa, hay más dióxido de carbono, menos oxigenación. Cuando eso se sostiene en la línea del tiempo, es ahí cuando empiezan a aparecer los problemas. En un año no hay problemas. Empieza a haber molestias. En dos, bueno, en 15, en 20, en 25, ahí es cuando ya empiezan las historias. La gente piensa que tiene una artrosis y que la artrosis apareció hoy. No, no, la artrosis lleva mucho tiempo cultivándose hasta que hoy la ves. No verías un cambio artrósico hasta 6 años después. Verías que la vértebra ha evolucionado, siempre y cuando sigamos realizando los mismos hábitos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando estamos mucho tiempo, por ejemplo, sentados, los capilares, ¿cómo creéis que van a estar? ¿Guays o van a estar atrofiados? ¿Va a llegar la sangre a los capilares? ¿Va a llegar la sangre al tejido o no va a llegar? ¿Qué es lo que pensáis? Venga, ponerlo por aquí. ¿Va a llegar sí o no? No llega. Eso es, no llega, no llega. Perfecto, exacto. Tenéis, aquí está la... Esto es una maravilla, ¿sí? O las cartulinas que tenéis son una maravilla para leerlas, pero una maravilla. Está la información muy clara, muy sencilla. Luego hay que profundizar un poquito más, pero aquí están súper bien hechas, ¿sí? Entonces, una de las cosas que nos dice, por ejemplo, la citrulina y la raíz de remolacha tienen, sí, como precursores del óxido nítrico. Son vías totalmente diferentes, ¿vale? Para que os hagáis una idea, la remolacha lo que genera son nitratos. Esos nitratos, con la microbiota de la boca,
empiezan a convertirse entre unos procesos metabólicos que llegan al estómago, van al intestino, en un óxido nítrico, ¿sí? A través de la microbiota de la boca, cuando comemos esa remolacha. Eso, cuando el cuerpo, por ejemplo, tiene unos niveles elevados de pH, lo rescata y lo lleva dentro de los capilares. ¿Para qué? Para mejorar su flexibilidad, para mejorar su capacidad de contracción. A mí me gustaría ver, porque muchas de las personas que tienen hipertensión o es por un exceso de contracción, porque el sistema nervioso ya está, lleva mucho tiempo tocado, o por un exceso de dilatación y el cuerpo tiene que aumentar la presión para intentar llegar ¿dónde? ¿Dónde tiene que llegar? Venga, ponerlo por aquí. ¿Dónde tendría que llegar? ¿Por qué intenta el cuerpo aumentar la tensión para... Exactamente. Gala, perfecto. Para llegar al cerebro. ¿Sí? Por eso, bueno, esto daría mucho que hablar, pero lo voy a dejar ahí, no lo voy a decir. Entonces, es importante que nuestro sistema capilar, ¿sí? Tenga una buena funcionalidad. Y no solamente eso, si los capilares trabajan bien, van a llevar la sangre al músculo. Vamos a tener un músculo mucho más funcional, con mucha mayor capacidad de adaptabilidad, ¿sí? Y también de oxigenación. Eso es lo bueno. Yo notaba que me levantaba a las 4 de la mañana para tomarme un regular, con un Sport, con un Booster verde y con un Energy. ¿Sí? Ahora os explicaré cositas más, ¿vale? Entonces, para mí es una maravilla también tomarlo. Vuelvo otra vez, no creo que cuando tú quieres hacer investigación no lo puedes poner todo. Tienes que, como decir, bueno, este te dejo aquí en un lado, cojo este, porque tienes que ser muy segmentario para poder encontrar, ¿sí? Los beneficios que puede aportar. Si lo damos todo, no podemos evaluar. ¿Sí? Tienes como que sacrificar en cierta manera. Lo darías todo, pero no puedes para obtener datos. ¿Sí? Entonces, yo en ese caso sí que los tomaba. Tenía un reto en 5 meses y para mí era importante poderlo tomar. Otra de las cosas que hacía era tomar el Energy. Esto lo hablamos también en el Inmunofest, que una de las preguntas que yo me hacía es, ¿por qué el café me puede dar taquicardias y por qué un Energy no? ¿Sí? ¿Lo sabéis esto o no? Ponerlo por aquí en el chat. ¿Sabéis la diferencia? Para mí era importante entenderlo, porque si son fuentes de cafeína, digo, ¿y cuál es la diferencia? Bien, la gran mayoría de cafés que tomamos son torrefactos. ¿Sí? Son cafés de muy baja calidad. En cambio, el Energy está rico en polifenoles. Los polifenoles lo que va a hacer es que mantiene la cafeína como cogida con la mano y lo que hace es estabilizarla a lo largo de la línea del tiempo. Por eso tiene un efecto de unas 5 horas. En cambio, el café torrefacto te sube la cafeína, ¡pum!, te la baja. Y muchas veces por eso lo tenemos que acompañar con alimentos azucarados. Y vivimos la vida del pico. El pico emocional. Tengo energía, bajo energía. Bajo energía. Eso es un estado emocional muy desequilibrado. ¿Sí? En cambio, con un energy, ¿sí? Con un booster naranja, tienes la capacidad por estos polifenoles a mantener la energía de forma mucho más estable. Ahora no voy a barrer a favor de casa, ¿eh? Para que veáis un poco de todo. Aquí tuve que aprender con el Energy a que tenía que regular los niveles de acidez. Sobre todo, ¿por qué? Porque yo me iba a poner a rodar encima de una bicicleta durante 5 horas. Entonces, la posición de mi estómago cambiaba y yo tenía que ir ajustándome. Es cierto que generé una adaptabilidad y la tuve que ir haciendo como de forma progresiva. ¿Sí? Entonces, una vez que generé esa adaptabilidad, porque es más cítrico, ¿sí? Yo el performance no lo probé en ese momento. ¿Sí? El performance lleva muy poquito. ¿Cuánto tiempo llevará? 2 meses aquí. Lo estoy experimentando ahora. Pero en ese momento solamente estaba el booster naranja. ¿Sí? Entonces, tenía que regular. Por ejemplo, cuando yo estaba en la bicicleta, yo sabía que iba a hacer una ingesta de un Energy antes de ir a correr la maratón, pero tenía que estar muy bien planificado cuándo yo lo iba a tomar. Porque en la bici voy sentado, pero al correr voy de pie, cambia mi biomecánica. Entonces tenía que estar muy atento dónde tomarlo. Entonces trabajé. Yo sabía que si yo me tomaba un Energy 45 minutos antes de llegar a la transición, iba a ser perfecto. Y así fue, que me dio la energía estable para poder acabar la maratón. Y no tomé ni un solo gel. No tomé ninguno. Ninguno.
era una de mis premisas. No tomé ningún solo gel. Tomé Sal Maldon, tomé Regulars y tomé Energies. Es lo que tomé durante... Y comí 3 bocadillos, que también hice nutrición. Comí... ¿Sabéis cómo lo entrenaba esto? Hacía rodillo en casa, porque tengo 2 hijos y entonces se hace más complicado. Entonces cenaba, porque me tenía que acostumbrar a comer encima de la bici, cenaba encima de la bici, comía encima de la bici para aprender a digerir en movimiento. Porque yo vengo mucho de los ayunos intermitentes, alimentación cetogénica, entonces por esas creencias, ¿no?, que me iban metiendo, tuve que volver a ingerir hidratos, tuve que hacerlo de otra manera, sí hidratos de calidad, sí de forma muy consciente, pero tenía que aprender, ¿sí?, a comer de encima de la bici. Yo trabajaba mucho la flexibilidad metabólica. La flexibilidad metabólica, ¿sabéis lo que es? Ponerlo por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Sabéis lo que es? ¿No? Vale. La flexibilidad metabólica es la capacidad que tiene el cuerpo de obtener energía a través del azúcar o de las grasas. Cuando no hay flexibilidad metabólica, es esas personas que te dicen, es que si yo no como cada hora y media me da un mareo. Esto lo habréis sentido alguna vez, ¿no? Esas son personas que no tienen flexibilidad metabólica. Que la ruta de degradación de grasas está inhibida, está como parada. ¿Por qué? Porque como nos hemos educado en comer muchas veces al día y comidas con picos de azúcar, la capacidad de degradar grasas la perdemos. ¿Sí? Entonces, para mí era importante trabajar el equilibrio entre mantener mi flexibilidad metabólica, porque eso me daba adaptación, pero también saber cómo mantener mi energía estable durante 14 horas. ¿Sí? Y no dar mi salud por delante. ¿Ok? ¿Sí? ¿Lo entendemos todo hasta aquí? Decidme por aquí. Vale. Otra de las cosas que para mí fueron súper importantes y para mí yo le estuve preguntando a Carmen y la calidad para mí era muy importante y cumple las expectativas mías, que son el Omega Gym 5. Para mí los Omega 3 que tiene Immunotech son de muy alta calidad. ¿Sí? Tenemos un desbalance muy grande entre el omega 6 y el omega 3. Para que veáis, más o menos tendrían que haber normalmente se hace con ratios de 1:1, 3:1, ¿vale? Tendría que haber 3 de omega 6 en relación a 1 de omega 3. O 1:1. Tenemos que saber que la sociedad está en 15 de omega 6 a 1. O incluso a 20 o 25 de omega 6 a 1. Esto es por el tipo de alimentación que tenemos. Cada vez hay más alimentación procesada, aceites de baja calidad, etcétera, etcétera. Esto es, otra vez, inflamación de bajo grado. La gente que tiene un desbalance, un desequilibrio en relación a los omegas va a estar sí o sí inflamada, menor capacidad cognitiva, no va a descansar igual, va a tener inflamación articular, le va a doler el cuerpo, va a estar más malhumorada. ¿Sí? Entonces, para mí el omega 3 tenía como varias premisas que le pregunté a Carmen en su momento. Son de pescados pequeñitos, ¿sí?, que tienen un certificado, por lo tanto, no tienen cargas de metales pesados y en presión en frío. Porque hay otros omega 3 que podemos encontrar muchos más baratos que lo que hacen para extraer el aceite es calentarlo. Pero ahí estamos desnaturalizándolo. Entonces, siempre, siempre, siempre un omega 3 tiene que ser en presión en frío, tiene que ser pescaditos pequeñitos. Pero además, y esto también creo que es importante, lleva coenzima Q10, que esto lo que ayuda es a la célula a generar ATP celular, que es energía celular, y vitamina E. Y la vitamina E, para que lo entendáis, es como un escudero. Lo que va a hacer es que protege al omega 3 para que no se oxide. ¿Sí? ¿Qué es lo que a mí me iba a permitir mantener unos buenos niveles de omega 3? Mi mayor capacidad de recuperación. Porque voy a decir, estaba entrando en un Ironman, pero soy padre de 2 hijos, estoy en Immunotech, tengo un proyecto de una clínica, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, para mí la energía es súper importante, no sé para vosotros, y no la quiero malgastar, la quiero tener a mi servicio para poder crear, para poder aportar valor. ¿Sí? Entonces, el omega 3 es algo maravilloso. Una mujer, cuando da lactancia, ¿sí?, genera un neuroprotector. El hombre está perdido porque no lo genera. Un hombre que no duerme por la noche, por ejemplo, esto se puede ver y lo veo muchísimo cuando trabajo con las familias y los bebés, puede experimentar palpitaciones, puede experimentar pérdida de conciencia, que se queda dormido en todos lados, ¿sí? Tiene un foggy mind, que es una mente nublada, ¿sí? Y esto, el omega 3, nos ayuda muchísimo a poderlo solventar. ¿Sí? Yo estaba tomando hasta 1 gramo al día de omega 3 para solventar esto. Pero con la pauta de 2:2
es maravilloso. Dos por la mañana siempre acompañado con algo de grasa y dos por la noche siempre acompañado con algo de grasa. Os prometo que os va a ayudar muchísimo. Para mí era fundamental poder tomar este omega 3. Y sí o sí entraba dentro de mi hábito, sí o sí entraba dentro de mi planificación. ¿Ok? Y otra de las cosas importantes y que tomé, y era la última, era los probióticos. ¿Sabéis por qué eran importantes los probióticos? Porque quiera o no, estaba sometiendo un estrés a mi cuerpo. Era un estrés controlado. ¿Y por qué era un estrés? Porque tenía que darle permiso a una transformación. Tenía que darle permiso a reconfigurar mi cuerpo para pasar esa prueba que ha puesto ahí, 3,8, 180 y 42,2 kilómetros. ¿Sí? Entonces tenía que generar ganancia de masa muscular, tenía que generar resistencia corporal, capacidad, adaptabilidad a la inflamación, a la recuperación. Entonces, eso era un estrés que mi cuerpo tenía que trabajar. Cuando eso sucede, tenéis que saber que nuestra microbiota intestinal siempre se va a ver afectada. Una persona que tiene problemas depresivos va a tener, espera que hay alguien por aquí, silencio, disculpad que silencio por aquí, ¿eh? Una persona, por ejemplo, ay, ah, ya está. Una persona, por ejemplo, que tiene problemas depresivos, por ejemplo, su microbiota intestinal nunca va a estar bien. Nunca. Es más, ahora se está haciendo evidencia científica de lo importante que es mirar el filo, el equilibrio de nuestras bacterias, ¿sí? Para ver cómo es nuestra vida. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos estresados, inhibimos totalmente lo que es nuestro sistema digestivo. Tú cuando estás estresado no te vas a poner a comer una paella, ¿no? No te vas a poner a comer una paella con tus amigos. Cuando estás estresado sales corriendo, tienes la sangre en los músculos. Sí, pero no la tienes en la función digestiva. Una persona que tiene una úlcera, que se le hincha la barriga, que tiene estreñimiento, que tiene diarrea, que tiene un Crohn, tiene lo que quieras. Lo primero, en esa línea del tiempo, hace años, se está sosteniendo una mecánica estresora. Y por eso se está generando una inhibición dentro del sistema digestivo. Vemos el problema del intestino digestivo, pero hay que preguntarse cómo está el equilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Cómo está viviendo? Si yo tengo más energía, puedo vivir más en paz. Si yo no tengo energía, te digo yo que vivo en estrés. ¿Vale? Entonces, tomaba los probióticos de manera preventiva. ¿Por qué también? Porque entre la microbiota intestinal, las mucosas del intestino, es muy importante mantenerlas siempre en forma. ¿Por qué? Porque tienen una relación directa con el sistema inmune. Para que os hagáis una idea, ¿os interesa esto que os estoy explicando? Ponerlo aquí en el chat. Ponerlo por aquí porque a lo mejor me estoy yendo de madre. Ahí, quiero saber que si os interesa. Eso es. Bien. Para mí os voy a explicar algo que es maravilloso, ¿vale? Esto, imaginaros que es el intestino, ¿ok? Aquí tenemos toda la microbiota y tenemos las mucosas. Cuando nosotros empezamos a tener un estrés sostenido en el tiempo, generamos ese desequilibrio en la microbiota y por lo tanto luego empezamos a degradar las mucosas del intestino. Cuando degradamos las mucosas del intestino, empezamos a hacer algo que se llama un intestino poroso. ¿Lo habéis escuchado esto alguna vez? Cuando el intestino se hace poroso, el intestino es la gran maravilla, porque del intestino entran los nutrientes al torrente sanguíneo. Eso es lo importante, por eso tenemos que cuidar nuestro intestino. Si yo tengo un intestino, ¿cómo lo habéis dicho antes? Me ha gustado mucho la palabra, me iba a decir yo otro taco, ahora no lo recuerdo. Un intestino fatal, ¿sí? Mi sangre va a acabar intoxicándose porque van a entrar, ¿sí? Sustancias que no tienen que entrar, como parásitos, como metales, como alimentos de mayor grosor, y eso me va a empezar a afectar. ¿Sí? Entonces, como mecánica preventiva, como yo sabía que estaba sometido a un estrés, tomaba los probióticos para mantener un equilibrio en mi filo de mi microbiota intestinal y así tener unas mucosas adecuadas. ¿Por qué? También, porque debajo de estas mucosas tenemos la primera barrera inmunitaria. Ahí tenemos una barrera inmunitaria. Si yo tengo el intestino poroso, si yo tengo las mucosas fastidiadas, mi No se sistema te inmune oye. empieza a activarse. Esto es lo que conocemos como la low inflammation, la inflamación de bajo grado. ¿Habéis sentido hablar este concepto? ¡Ay, no se escucha el audio! No se me oye. Quiero la... A ver, a ver, Sí, a ver, a ver. ahora sí, ahora Ahora sí. sí, dale. Sí, se te Espera, ha espera, ido. no te cuelgues. ¿Dónde te has quedado? Lo último que has dicho no se te ha oído hasta la impermeable. Lo último que has dicho se ha oído, pero lo anterior. Vale,
¿El intestino poroso se ha oído? Eso no, cuéntalo. Vale, perfecto. Vale. Cuando la microbiota se fastidia, las mucosas se fastidian, se empieza a generar lo que conocemos como un intestino poroso. ¿Sí? Nosotros tenemos unos agujeritos en el intestino que de ahí van a entrar los nutrientes dentro del torrente sanguíneo para construir nuestros ladrillos, nuestro cuerpo. Si estas mucosas se empiezan a fastidiar, estos agujeritos se empiezan a hacer más grandes y ahí empiezan a entrar sustancias que no corresponden, como parásitos, como metales pesados, como trozos de alimentos más grandes y eso empiezan a generar problemas en nuestro sistema metabólico. ¿Sí? Entonces, lo que estaba diciendo, que es muy importante esto, porque si esta es la barrera del intestino, justamente debajo lo que encontramos es la primera barrera inmunitaria. Y cuando esta barrera inmunitaria empieza a desequilibrarse, empieza a activarse, es lo que conocemos como la low inflammation, la inflamación de bajo grado. Si esta inflamación de bajo grado se está manteniendo, ¿sí? Es el cuerpo llega a un desequilibrio. La doctora Ainhoa Corrales hablaba un poquito de esto. Entonces, tener un intestino sano es mejorar nuestro sistema inmune y sobre todo que empiezan a entrar nutrientes en nuestro cuerpo, ¿sí? De forma de calidad. Aparte, cómo fermentamos los alimentos, si acumulamos gas o no. ¿Sí? Todo el gas que acumulamos en la barriga es por la microbiota que tenemos. Si tenemos arqueas, van a generar un gas, se hincha la barriga. ¿Sí? Bacterias protolíticas, seguramente los SIBOS los habréis conocido. Todo esto antecede a una alteración del sistema nervioso. ¿Vale? Entonces, yo, como método preventivo, me tomaba sí o sí los probióticos. ¿Ok? Y me los tomaba siempre fuera de las comidas. ¿Ok? Y lo último que también tomaba era el Platinum. Ya veis que tomaba casi todo, pero había una planificación. No lo tomaba al azar. Había una planificación y un para qué de cada una de las cosas. El Platinum, ¿qué es una de las cosas buenas que tiene? Que va a ayudar a las citoquinas proinflamatorias, a la inflamación del cuerpo, la interleuquina 6. Hay diferentes inflamaciones que se van generando en el cuerpo. Por ejemplo, cuando tú vas a realizar un tipo de actividad así o estás sufriendo mucho estrés, generas un cortisol elevado, eso es proinflamatorio cuando se sostiene el tiempo. Entonces, el regular nos ayudaba mucho en este aspecto. Es cierto que a veces sentía que lo quería pausar para darle a mi cuerpo la capacidad de poderse regenerar, pero cuando el volumen aumentaba, yo necesitaba optimizarme al máximo. Y sí o sí me lo tomaba después de las cenas, dejaba mi tiempo y antes de ir a dormir me lo tomaba. Y me lo tomaba con una intención, que hablaremos luego de eso, pero era como, me tomaba mi Platinum y me iba a descansar para que hiciera lo que tuviera que hacer conmigo. Y os lo prometo, ¿eh? Era como que me entregaba a él, me iba a dormir para que me reparara y me reparara para el día siguiente, porque a lo mejor había corrido 14 kilómetros al mediodía o 16 y luego al día siguiente me levantaba a las 7 para ir a dar 2 kilómetros. Entonces, había mucho acúmulo. Tenéis que entender que lo más difícil, y lo vuelvo a repetir, para llegar a un Ironman es llegar a la salida, es no lesionarte. Yo lo veo en la clínica, la gente quiere hacer una maratón, pero es que no llegan porque se empiezan a generar tantos radicales libres que acaban lesionándose. Piensan que es el músculo. No, 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 no es el músculo. Es que te has fundido tu metabolismo. Has perdido el equilibrio redox. Has generado más radicales libres de lo que lo podías sostener. Y por lo tanto, tu músculo ha dicho, basta, rompo, me sobrecargo, genero una tendinitis. ¿Sí? ¿Lo entendéis esto? Muy bien. Pues esa era un poco la estrategia que yo iba tomando y siempre iba planificada, ¿sí? Tenía un para qué detrás, tenía una intención detrás. Y también cuando he hablado de este poder de la intención, para mí es muy interesante porque yo cada vez que me preparaba los inmunocales o me los sigo preparando, tiene una intención puesta. Yo no me voy a tomar un inmunocal como, yo qué sé, me estoy preparando algo que es para mí, algo que son para mis células, algo que es mío, ¿sabes? Que es para mí, ¿sabes? Entonces, siempre iba ese amor puesto en esos inmunocales porque sabía que me iban a ayudar, me iban a acompañar a repararme. Y siempre me los preparo, es como un ritual, si os dais cuenta. Es un ritual que si ponéis conciencia os cambia hasta vuestro estado mental. Y esto molaría un montón medirlo. Seguramente que cambiamos las ondas cerebrales. Entonces, cuando estamos con esos inmunocales preparándolo, parece una chorrada, pero no lo es. Estamos intencionando, estamos batiendo, estamos poniendo nuestra energía. Se genera una sinergia entre la energía de los inmunocales y la nuestra propia.
¿sí? Y para mí eso era algo súper bonito porque no era porque tuviera un problema, sino era para ayudarme a optimizar, para tener energía, para sentirme bien, ¿sí? Para sentirme con ganas. Porque lo vuelvo a decir, yo este Ironman lo dije en la primera charla, lo hice por una visión. Lo hice porque me vi con una mochila de Iron Man. Fue una conexión, fue el sentir, ¿sí? Y lo compartí con mi entorno. Incluso mi hermano me decía, pues cómpratela, ¿sabes? Pero ¿cómo te vas a cascar un Iron Man porque te has visto con una mochila? Digo, no, no, me he visto con una mochila de Iron Man y voy a hacer un Iron Man. Mi hermano a los 3 meses me envió la hoja de que si lo rellenaba me devolvían el 60% de la inscripción porque son 800 y pico euros, ¿sabes? Entonces dije, no, 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 no. Digo, me he visto con esa mochila. ¿Sabéis qué es lo que se publicó el día de la carrera en Instagram? Estaba Ironman España y mi compañero de trabajo, claro, lo sabía todo, sabía toda la historia, me había estado acompañando en todo el proceso. Se publicó una foto donde yo salía de espaldas con la mochila de Ironman cogiéndole la mano a mi hija. Entonces, dejaros que ese sentir, mira, ahora me emociono, pero os guíe vuestra vida, ¿sí? Esa es nuestra función primaria, el sentir, como los bebés. La mente es una función secundaria. La mente es una programación. Le daremos más o menos de comer, le podemos dar vueltas y vueltas y vueltas, pero tenemos que ir a la función primaria que es la conciencia. Y ahí es donde tenemos que sentir para ir hacia nuestros sueños. Y los sueños no se construyen desde la mente, sino desde el corazón. ¿Vale? Y esto a mí me ayudó a poderlo lograr. No puedo coger dos ibanes y separarlos, pero mira, tengo aquí mi pulserita que me la he puesto. Me ayudó a poder llegar a esa meta con una sonrisa bien grande en mi cara, os lo prometo. Y hasta aquí llega un poquito esta intervención y os quiero dar las gracias, de verdad, por hacerlo posible.